Bueno, vamos a empezar este webinario en el día de hoy con Alberto Chan. Entonces, antes de daros paso con Alberto, que ya veo que está conectado en la sala, pues os voy a hacer una breve introducción de quiénes somos JFD Bank. ¿Vale? Somos un grupo en el cual está integrado por el broker, por el banco y por una gestora, ¿vale? Regulados en BaFin, Alemania. ¿Vale? Y el webinario del día de hoy está patrocinado por el informe de transparencia de JFD. ¿Vale? Básicamente en JFD podéis operar con dos tipos de productos, con CFDs y con acciones al contado, las de toda la vida. Y el webinario de Alberto Chan, como decimos, lo patrocina este informe de transparencia de post-trade, que os explico lo que es. Y básicamente JFD Bank es una entidad totalmente DMA. Todas las operaciones en CFDs van directos al mercado o en bolsa o en proveedor de liquidez. Y no solamente lo decimos y lo pone en nuestra web, sino que también somos transparentes y de cada una de vuestras operaciones os decimos en qué proveedor de liquidez o en qué bolsa se ha ejecutado. ¿Vale? Por lo tanto, como somos totalmente DMA, os ofrecemos en todos nuestros CFDs los spread puros de mercado, ¿vale? No tocamos nada a los spread y se le añade una comisión para que quede claro, ¿vale? Qué es lo que cobramos. ¿Vale? Nosotros no cobramos por spread, cobramos por comisión en todos nuestros CFDs. ¿Vale? Pues para os hagáis una idea, un contrato en divisas cobra 5,50 euros por cada lote, 2,75 comprar y 2,75 vender. ¿Vale? Si hicieras un micro lote, pues la parte correspondiente 5 céntimos y medio. ¿Vale? Entonces, para que lo tengáis en cuenta que todos nuestros CFD son los originales de mercado y eso también nos ayuda a la hora de analizar el mercado. Y para otra prueba de que somos totalmente DMA es que los stop loss los podéis poner desde 0 pips. Los stop loss, los take profit o las órdenes limitadas para entrar al mercado. ¿Vale? Y como novedad, luego tenemos las acciones al contado, ¿vale? Las acciones de toda la vida, las que podéis operar con vuestro banco, con otros brokers de acciones, son vuestras, sois vosotros los accionistas. Y operar en acciones de España, Europa o Estados Unidos no tiene ningún tipo de comisión. ¿Vale? Comisión cero de compra, de venta, de cánones, de custodia. No hay ninguna comisión por nada referido con acciones al contado. Incluso tampoco hay comisión por operar en Estados Unidos o en Reino Unido por cambio de divisa. ¿Vale? Es totalmente gratis. Y no porque sea gratis vais a tener un peor servicio, se opera todo con tiempo real. ¿Vale? O sea, un cliente que abre una cuenta con nosotros ya tiene tiempo real en acciones al contado, por supuesto también en CFDs. Y en las acciones de Estados Unidos, ¿vale? Tenéis además la profundidad de mercado ilimitada gratuita. Todo lo podéis ver ya esas opciones en la cuenta demo. Aquí en prueba demo gratuita lo vais a poder ver, ¿vale? Y probar. Y que además no tiene caducidad y os animo. ¿Vale? Como plataformas usamos MetaTrader 5 y próximamente estamos pendientes de la integración de la plataforma TradingView, que esperemos que esté disponible lo antes posible. ¿Vale? Y básicamente, ¿vale? Quiero que veáis que como somos tan DMA, ¿vale? Os voy a poner, por ejemplo, la acción de Apple, aquí la vemos, y la acción de Apple en CFD, ¿vale? Dame un segundito que lo ocultamos todo para que lo veáis mejor. Apple acción física y Apple, ¿vale? CFD, como veis, tienen los mismos precios. Este es el CFD y esta es la acción al contado. Mismos precios en CFD que en acciones. Y en CFD es donde le añadimos una comisión para que quede claro lo que cobramos. Sin más, no me dilato, ¿vale? Luego al final del webinario, cuando acabe Alberto Chan, pues podéis preguntarme todo lo que queráis sobre JFD Bank. Os doy paso con él, que disfrutéis el webinario. Muy buenas, estimados traders. Bienvenidos a este webinario. Son las 17:45
de la tarde aquí, hora española, y hoy en un webinario especial que vamos a trabajar, vamos a analizar toda la operativa y todas las ventajas que nos ofrece JFD Bank, ¿vale? Donde vamos a trabajar acciones, vamos a trabajar índices, Forex y como os decía mi compañero Juan Manuel, el tema de las acciones con comisión cero, que es una cosa revolucionaria en el mercado y que nos permite operar acciones en cualquier tipo de temporalidades, pudiendo trabajar operativas swing trading en gráficos de 4 horas, gráficos diarios, cogiendo tendencias, o bien, al tener comisión cero, eso nos ayuda enormemente a poder hacer day trading e incluso scalping con las acciones, especialmente aquellas que operan en el Nasdaq, en el S&P 500, que suelen tener una volatilidad mayor. Lo iremos analizando todo ello, iremos también analizando la situación técnica de los índices, como tenéis aquí el Dow Jones Industriales, pero antes, un minuto, me presento para aquellos que no me conozcáis, soy Alberto Chan, soy trader profesional, escritor bestseller de 5 libros, aquí los tenéis, aquí bueno, que os interese informarse, el ganar en bolsa, las 10 claves de éxito financiero, educación financiera para padres e hijos, emprender con éxito y del tulipán al Bitcoin. El primer libro, Ganar dinero en bolsa, lógicamente más enfocado al tema formativo, bestseller de Grupo Planeta, director también general del Gurú del Trade, Escuela de Formación y formador de Traders VIP. Información, ¿vale? Aquellos que queréis informaros de esa formación Trading VIP, mi correo personal, alberto.sanganeros@hotmail.com, ¿vale? Y mi Twitter personal, @neiroschan, donde, pues bueno, vais a tener todas las novedades, entrevistas, artículos de opinión que voy publicando, así como, lógicamente, la publicación de este tipo de webinarios con JFD Bank, ¿vale? Donde podréis estar al tanto cada día de cuando imparto los nuevos webinarios, ¿vale? Aquí tenemos incluso ayer anunciando el webinario de hoy, ¿vale? O sea que, ya digo, con el seguimiento vais a estar al tanto de cada uno de los webinarios y simplemente tenéis que, o en la propia web, lógicamente, de JFD Bank o a través de mi Twitter, pincháis y empezáis conmigo los webinarios. Pues bien, vamos a empezar pues en la plataforma. Me he descargado la MetaTrader 4. Vosotros en JFD tenéis dos opciones, la MetaTrader 4 o MetaTrader 5, ¿vale? Para aquellos, pues bueno, que queréis tener más indicadores un poquito más avanzado, tenéis las dos opciones. Bien, es indistinto a nivel de la operativa, ¿vale? Eso es importante, no vais a hacer ninguna operativa ni menor ni mayor teniendo MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Desde mi punto de vista, es para gustos. Bien, lo importante que tenéis que tener en cuenta cuando descarguéis la plataforma es en observaciones de mercado, siempre botón secundario, poner mostrar todo. Al mostrar todo, os va a salir todo el desplegable de todos los activos que JFD nos ofrece, desde criptomonedas, Bitcoin, el Ethereum, el Ripple, el Litecoin, ¿vale? Petróleos Brent, West Texas, acciones americanas, europeas, ¿vale? También tenemos índices, acciones vamos a tener una altísima variedad, todos con spread cero impresionante, como os digo, esa variedad que vamos a poder aprovecharlos, y los índices, aquí tenemos los índices, ¿vale? Para poder sacarlo, simplemente también botón secundario, ventana del gráfico, pincháis y os sale aquí el activo, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a sacar el SP 500 y, como digo, depende un poco de la plataforma. Yo tengo mi propia plantilla, me la he diseñado, vosotros hacéis la plantilla que queráis, la guardáis, ¿vale? Y a mí me gusta, pues eso, tenerlo en blanco y negro, pero como digo yo, aquí para gustos, los colores, nunca mejor dicho, ¿vale? Cada uno el que más le guste. Bien, a nivel de análisis, a nivel de analizar las bolsas, analizar el mercado Forex, yo parto fundamentalmente de dos medias muy, muy interesantes. La media de 200 sesiones y la media de 30 sesiones. Más importante la media de 200. ¿Por qué es importante la media de 200 sesiones? Bien, os voy a explicar esto porque creo que hoy, al ser un webinario, un primer webinario de formación aquí en España con JFD, consideramos y priorizamos la formación para nuestros alumnos y clientes. Por tanto, fijaros bien cómo la media de 200 sesiones, que es esta línea,
roja, ¿vale? Media de 200 sesiones. Si no sabéis cómo obtener la media, es muy sencillo, ¿vale? Vamos aquí a lista de indicadores, ¿vale? Vamos a tendenciales, moving average, y ponemos aquí 200. Yo suelo ponerle, como digo, para mi gusto, una línea roja de grosor máximo, y ahí queda, ¿vale?, la media de 200 sesiones, ¿vale? Bastante interesante ese aspecto. Bien, ahora, ¿cómo podemos interpretar todo ello? Fijaros bien la cantidad de veces, esto ya entra dentro de mi método Chan, método de trading, de análisis gráfico para operar cualquier tipo de activo. Fijaros bien la importancia, hoy os voy a dar una serie de matices y pinceladas de este método que poco a poco iremos desglosando. Fijaros bien cómo la media 200, como el precio cuando llega ahí por la parte inferior, hace que el precio se frene y corrija, cómo el precio cuando los llega a superar provoca un rebote, cómo el precio llega y vuelve a rebotar, observar este tipo de movimientos. ¿Lo estáis viendo? Ahora os digo, ¿creéis que es casualidad que el precio consiga ese tipo de rebotes en la media de 200 sesiones? Porque si nos vamos a estos niveles, podemos ver como el SP500, ¿vale?, americano, ha impactado en dicha media móvil de 200 sesiones. Fijaros bien, en lo que es el año 2019, ¿vale?, desde que lo ha traspasado al alza, ha impactado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, ¿vale? En las 7 ha rebotado el mercado. Esto nos viene a hacer una ligera idea de el potencial, de dónde podemos empezar a ver nosotros posicionamientos largos, por ejemplo, en bolsa americana, en cuáles son las zonas de que entra dinero y dónde o en qué zonas debemos tener más prudencia a la hora de buscar largos, ¿vale? Fijaros bien que cuando hay cierta distancia entre la media y el precio, ¿vale?, entre la media y el precio, el mercado tiende a buscar una especie de movimiento correctivo. ¿Lo veis todos? Movimiento correctivo al testeo de la media, y esto es lo que se tiende a conocer como correcciones del mercado, ¿vale? Este tipo de correcciones de mercado son habituales, y llamo correcciones y no caídas, ¿por qué? Porque la tendencia, lógicamente, es una tendencia alcista, ¿vale? De momento es una tendencia alcista este año, y movimientos correctivos son lo que nos va marcando los tramos. Ahora bien, debemos de tener muy en cuenta que todos estos índices están más o menos correlacionados. Si esto lo extrapolamos en el caso del SP500, ¿vale?, vamos analizando todo tipo de movimientos, debemos de tener en cuenta aquí que el SP500, ¿vale?, viene marcándose con unos mínimos crecientes desde la última caída, ¿vale?, de mayo, pero nos ha dejado, ¿vale?, nos ha dejado aquí os pongo el ejemplo, nos ha dejado en gráfico semanal, luego podéis ver, una clara tendencia alcista, pero estamos relativamente alejados de esta media móvil semanal. Podéis verlo aquí todos, la media móvil semanal, ¿vale?, en la cual aquí tuvimos aquí mediados de febrero 2016, mediados del año 2016, y pasado diciembre, como habíamos testeado la media 200 en semanal. La idea es que podríamos llegar a tener un nuevo testeo a dicha media, ¿vale? Un nuevo testeo a dicha media móvil de 200 sesiones en semanal, que es donde se basan fundamentalmente las grandes tendencias, ¿vale?, los grandes puntos de inflexión del mercado. Y esto debemos de tenerlo muy en cuenta, pues el punto de inflexión en el que se encuentra el SP500, y os lo pongo aquí en semanal para que os hagáis una idea clara del nivel, fijaros bien que con solo un par de líneas y dos temporalidades os estáis viendo cuál es la situación técnica del mercado, ¿vale? ¿Cuál es la situación técnica del mercado? Cuando el precio da dos impactos sobre esta directriz,
viene una corrección a buscar la media semanal, ¿vale? Ahora volvemos a dar 2 o 3 impactos en esta media y ahora debería venir un movimiento correctivo que aquí, cuidado con esto, debemos de tener muy en cuenta una serie de aspectos, ¿vale? Una serie de aspectos fundamentales. El primero, que aquí tenemos dos líneas o dos zonas, ¿vale? La primera zona es la búsqueda de la media de 200 sesiones en diario. Esto sería aproximadamente la zona de los 2.900 puntos, ¿vale? Esta media. Buscar, como os digo, la media de 200, como hemos estado buscando. Estamos en una zona inequívoca para una búsqueda de cortos muy interesante. Y luego tenemos, por otro lado, ¿vale?, una zona intermedia, que es, lógicamente, y no nos podemos olvidar de esto, de una zona soporte que nos viene marcando el SP500 porque han sido los mínimos de las caídas de febrero-marzo y las caídas de mayo. Bien, ¿esto qué supuso? Supuso que dicho nivel, la zona de los 2.730, 2.750 aproximadamente, pero bueno, 2.730 aproximadamente, esta zona sea una zona de control, ¿vale? Una zona de control la más poderosa en la cual ahora esto nos está abriendo la oportunidad que podamos tener posibilidad de cortos, objetivo medio 200, primer objetivo. Posibilidad de cortos, ir a testear la media soporte, la zona soporte de los 2.730, 2.750, o bien que podamos tener un panorama similar esta última recta del año, al igual que tuvimos, al igual que habíamos tenido en el pasado año, cerrado el 2018, con este movimiento de descalabro en los mercados, donde aquí, en fin, no hubiera noticias significativamente relevantes, pero sí que el mercado estuvo descontando posibles dificultades que podrían venir en el próximo año, ¿vale? Aplanamiento o inversión de la curva de tipos. Por aquel momento era aplanamiento de la curva de tipos, ahora es inversión de la curva de tipos, posibilidad de la ralentización económica en las principales economías mundiales. ¿Y esto qué podría suponer? Pues podría suponer el movimiento, ¿vale? El punto de inflexión, claro, aquí a tener en cuenta. Entonces, en base a esto, lógicamente que nosotros tenemos como una especie de 3 escenarios posibles, pero que todos ellos nos están dando una predisposición, un posible movimiento corto bajista, muy, muy poderoso, que esto podemos analizarlo. Si tenemos dudas en el SP500, ¿vale?, analizándolo en gráfico de una hora de lo que venimos haciendo bueno, pues esta semana, ¿vale?, podemos ver que el mercado está en un rango relativamente lateral y que la zona de los 3.020, 3.040 se le empieza a atascar como se le había atascado a finales del mes de julio, antes del movimiento de descalabro. Por tanto, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, este escenario, porque aquí puede haber un movimiento correctivo bastante interesante, que tan solo ir a testear la media de 200 sesiones, no nos olvidemos que estamos hablando aquí de 120 puntos, ¿vale? 120 puntos de caída potencial para un SP500 que está o que vale ahora mismo 3.030, estamos hablando, bueno, de un 4%, no es una caída excesivamente potente, pero sí que es una caída que podría suponer el incremento de volatilidades. ¿De qué estoy hablando aquí? Vámonos aquí ahora a indicadores personalizados, y no es un indicador que algunos lo conoceréis y que aquellos que no lo conozcáis os recomiendo que ya a partir de ahora sea un amigo vuestro, y se llama ATR. El ATR, el Average True Range, es la media del rango diario que tiende a moverse el precio, en este caso del SP500. En definitiva, es una especie de medir la volatilidad del activo francamente interesante, en el cual nosotros, analizando
la volatilidad del SP500 podemos estimar o predecir con gran exactitud qué podría ocurrir en los próximos días o semanas. ¿En base a qué? La volatilidad del SP500, ¿vale? Este indicador, fijaros bien, os voy a poner aquí en el foco. Fijaros que cuando la volatilidad está baja, ¿vale? O baja, el mercado sube. Cuando la volatilidad se queda quieta, el mercado se queda quieto. Y cuando la volatilidad empieza a subir, es cuando el mercado se desploma. Bien, marcando un máximo la volatilidad y un suelo en las bolsas. Posteriormente, la volatilidad baja, el mercado sube, la volatilidad se queda lateral, empieza otra vez la volatilidad a incrementarse y otra vez movimiento de caída. Vuelve a descender la volatilidad, vuelve a subir las bolsas y aquí fijaros bien en qué zona estamos. Es decir, estamos en una zona claramente bajista de volatilidad. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa que estemos en una zona de baja volatilidad? Esto supone que estamos próximos a una nueva corrección, a una nueva caída en el precio. Cuando la volatilidad de un activo, como en el caso del SP500, está a niveles de 20, que esto viene a decir que en un día, en la volatilidad, es decir, lo que se mueve el precio entre el punto máximo y el mínimo, ¿vale? Es de media 20 puntos, ¿vale? Y esto es lo que viene desarrollándose así en los últimos 14 días. Por tanto, esta volatilidad nos viene a marcar una zona muy, muy clara en donde podéis ir viendo aquí un poco y vais entendiendo la metodología, ¿vale? La metodología de mi método Chan. Un método que, como sabéis, y aquellos que queréis aprenderlo en completo, ¿vale? Recordar que tengo la formación del Trading VIP One to One, que es una formación en donde 3 días en exclusiva con el alumno, aquí lo tenéis, podéis solicitar información, hay lista de espera de 3 meses, los alumnos, y esta formación hace que llevo a un alumno de nivel el que tenga, ¿vale? Al nivel profesional de la operativa, ¿vale? Ahí enseño toda la operativa profesional en todos los aspectos, en acciones, en CFDs, en opciones, absolutamente toda la información. Entonces, en base a esto, observar cómo si yo me baso en detectar puntos de inflexión de volatilidad, puedo darme cuenta que si analizo cuando la volatilidad, fijaros bien, cuando la volatilidad llega a niveles mínimos y yo desde ahí analizo el mercado, me ofrece el mercado zonas estratégicas para buscar posibles movimientos cortos, ¿vale? Para buscar posibles movimientos cortos, fijaros que el mercado no falla en estos aspectos, y observar cómo estamos ahora en una zona extremadamente interesante, en la cual, ¿vale? En la cual el escenario es increíble, ¿vale? Un movimiento claramente de volatilidades bajas, resistencias en el SP500 y en el cual, como se ve, muchas veces se comenta si el mercado rompe o no, ¿vale? Si el mercado rompe o no las zonas de máximo, si ha roto resistencias o no. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta, para decir esto, hay que tener en cuenta un pequeño filtro en varios índices. Es decir, si un precio no considera que se rompen resistencias, porque se comenta muchas veces en los periódicos, bueno, el SP500 ha roto resistencias históricas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si vemos que el SP500 tiene una zona en los 3030, ¿vale? Como anterior máximo, y ahora parece ser aquí que lo ha roto, nosotros tenemos que tener muy en cuenta si efectivamente eso es verdad, es decir, si el precio ha roto o no, ¿vale? Si esto es romper o no una resistencia.
¿Cómo sé yo si el precio ha roto una resistencia al alza? ¿Vale? Aquí puede ir al alza. O bien puede venirse abajo. Pues esto nos lo va a dar nuestro famoso ATR. En base a mi método Chan, ¿vale? El ATR nos va a dar la clave. Normalmente, debemos de tener en cuenta que el ATR, aquí que nos marca 20, ¿vale? Nosotros tenemos que hacer una multiplicación de 2 ATRs, que sería 40. Esto quiere decir que por aquí, mientras el precio no cierre por encima de 2 ATRs, ¿vale? De 40 puntos, aquí no tenemos ningún tipo de factor, ¿vale? Para presuponer que dichas resistencias han sido rotas. Como dichas resistencias no han sido rotas, vamos a presuponer que las resistencias están ahora para la búsqueda de cortos, ¿vale? Debido a que este aspecto, ¿vale? Nos viene a marcar que el ATR nos viene a decir que 20 es el rango habitual, no hay ningún tipo de cambio. 2 ATRs, un filtro, a partir de 2 ATRs, ruptura. Por tanto, no hay ruptura, volatilidades bajas, pero a mayores decimos, bueno, pero a ver, y si estuviera más o menos en 2 ATRs, cosa que no está, ¿cómo podría decidir ahí? No hay problema. Debéis de saber, ¿vale? También vuelvo, ya digo, esto dando dos pinceladas de todo el método Chan completo, que los índices americanos se rigen por esta trilogía, el Dow, el S&P y el Nasdaq. Es decir, que tenemos que analizar, si yo analizo el S&P 500, tengo que analizar lo que hace el Dow, ¿vale? Porque este es el orden. El que manda en los índices es el Dow Jones Industriales. Posteriormente va el S&P 500, posteriormente va el Nasdaq. Por tanto, yo si veo que el S&P 500 está próximo o no a romper una resistencia, yo quiero ver, me tengo que ir al S&P 500, perdón, al Dow Jones Industriales, yo me voy al Dow y a golpe de vista, ahora os pregunto, ¿el Dow Jones Industriales ha roto resistencias? Yo me voy al Dow, ¿el Dow ha roto resistencias? ¿Sí o no? Viendo el gráfico, me voy a los máximos, ¿vale? Vamos a redondear 27.350. Vale, el Dow ha roto resistencias. Veis que no, es decir, no se han roto resistencias en ningún aspecto. El Dow sigue marcando los niveles de julio, los niveles de mediados de septiembre, niveles que, por cierto, posteriormente vinieron caídas del 10, del 8 y del 8-10% y del 5%. Y ahora estamos en un nivel en el cual estamos dejando unas velas doji en los niveles actuales, y dichas velas doji, que son estas velas en forma de cruz, lo que nos marcan es que la oferta y la demanda se igualan. Cuando la oferta y la demanda se igualan, tras un movimiento ascendente, implica punto de inflexión, punto de cambio, ¿vale? En este aspecto. Por tanto, los niveles actuales, cuidado con esto, porque estamos en una zona en donde es probable que aquí se active un posible movimiento bajista reforzado aquí con un síntoma claro e inequívoco de debilidad por parte del Dow Jones, ¿vale? en su MAC. Máximos decrecientes, ¿vale? Y aquí máximos al mismo nivel, 27.100, ¿vale? Y desde aquí, ¿hasta dónde podríamos ir a caer por lo menos? Bueno, pues la zona mínima, la zona de control del Dow, lo tenemos aquí claramente marcado. Tenemos aquí en los 25.750, 25.000, perdón, 760, ¿vale? Esta zona es una zona en la que hemos tenido
zona de control, ¿vale? De control, y que este movimiento de caída no tendría ningún tipo de cambio realmente en los mercados, ¿vale? En el Dow Jones seguiría en el mismo rango, pero aquí este movimiento lógicamente podría influir de forma bastante clara en que podríamos aquí aprovechar una zona muy interesante, ¿vale? De movimiento corto, movimiento de caída. Estamos hablando aquí en el Dow, esta zona de soporte, de un movimiento, estamos hablando de 1.300 puntos, ¿vale? 1.300 puntos de caída en el Dow Jones Industriales sobre un índice que actualmente está en torno a 27.100, estamos hablando aquí de una caída de un 4,8%, 4,5%, aproximadamente también encajando esto a más con la caída del 4% que habíamos estimado que podría venir en el SP500 como mínimo. Luego, si unimos los mínimos, si vamos uniendo los mínimos del año, de mayo, de agosto, ¿vale? Fijaros bien que aquí pasa, lo veis aquí todos, pasaríamos por una zona de una directriz alcista muy interesante y que de alguna manera, ¿vale? Podría ir cuadrando, ¿de acuerdo? Es decir, que podría ir cuadrando en este aspecto. Voy aquí resolviendo una duda, nos pregunta Jesús, ahora en diario, desde los máximos del 2018 hay una línea de resistencia formada al igual que el SP. ¿Podría hacerse toque en esa parte alta para completar tercer toque y baja? Podría, Jesús. No se sabe en ese aspecto, es decir, si esto llega aquí o no. Ahora bien, viendo un poquito la debilidad del Dow, que se suele adelantar, es lo que os venía comentando. Analizando los tres índices, normalmente, si el Dow Jones Industriales, por ejemplo, está aquí, el SP500 suele hacer un poquito más exagerado el movimiento y el Nasdaq así. No sé si me pilláis la idea. Es decir, que el Dow está un poquito por debajo de la resistencia principal, el SP500 está en esta y el Nasdaq estaría así. Entonces, ahora mismo, viendo esto, consideramos que lo más probable es que el mercado no vaya ya a buscar esos niveles, sino que desde ahí pueda tener un movimiento correctivo, ¿vale? Si luego yo a mayores me voy ahora y aplicamos un filtro de los ATRs, ¿vale? A nivel global, vuelvo ahora al ATR de 14 periodos y me encuentro que, fijaros qué casualidad, ¿ok? Que el ATR del Dow Jones Industriales en diario, ¿veis dónde está? Niveles de 180. ¿Qué ocurre cuando el ATR está en 180? Cuando el ATR está en 180, estamos próximos a un movimiento, ¿lo veis? A un movimiento muy, muy interesante, ¿vale? De caídas en los mercados, súper interesante y que, bueno, que aquí esto lo podemos aprovechar enormemente, ¿vale? Este sería el aspecto. Si esto lo llevamos a acciones, ¿vale? Daros cuenta que los índices al final son medias de acciones y yo me voy a Apple, me encuentro que Apple lleva 2 jornadas consecutivas en caídas. Marcó un máximo en los $249, estamos hablando de 242, pero este máximo, y vuelvo a aplicar ahora mi método para que veáis, este máximo aquí podríamos estimar posiblemente un momento de caída. ¿Sabéis cómo? Os lo voy a demostrar con 2 líneas. Con 2 líneas de que el precio, nos lo había dicho ya en verano, ¿vale? Nos habían dicho ya en verano que ese máximo, desde ahí el precio iba a frenarse. Si miramos en lo que viene siendo Apple en el 2019, vemos que Apple ha marcado un mínimo aquí y otro mínimo aquí. ¿Lo veis todos? Los 2 mínimos del año, ¿vale? Finales de diciembre, inicios de enero y mayo. Bien, esto tenemos aquí la directriz alcista de Apple, pero si ahora trazo una paralela y entre este mínimo y este otro hay un máximo, yo si uno aquí ahora el máximo, fijaros bien qué casualidad,
Fijaros bien, qué casualidad que este máximo es lo que ha ido a buscar Apple posteriormente, y desde esto lo que está haciendo Apple es un movimiento de caída, que podría llevarlo a la base del canal, ¿vale? A una zona de los 200, 210 dólares en el gigante tecnológico. Atentos porque es un movimiento súper interesante y que nos está indicando el precio, ¿vale? Un movimiento súper potente, ¿vale? Y que esto supone, lógicamente, una caída de 40 dólares potenciales, 40 o 35 dólares de caída en el gigante tecnológico. Estamos hablando aquí de una caída superior o aproximadamente un 15% de caída. Un 15% de caída. Para Apple, este efecto de caída, ¿qué va a suponer? Pues podría, lógicamente, un efecto arrastre en el mercado, ¿vale? En el SP500, en el posible Dow Jones Industriales, en definitiva. Tema muy importante. Si esto nos vamos a nuestro IBEX 35, ¿vale? Yendo un poquito más a este movimiento, observar bien cómo el IBEX en gráfico de 4 horas y tras marcar perfectamente aquí la señal del megáfono invertido, observar aquí los mínimos decrecientes y máximos crecientes, esta secuencia perfecta, totalmente estimada de dónde el precio se va frenando, si esto lo extrapolamos a nivel objetivo, ¿a dónde podría ir a buscarse el precio? ¿Vale? Ahora el próximo testeo, ¿vale? Podríamos ir a buscar un movimiento de testeo muy interesante a la parte baja y en el cual, cuidado con esto, ahora mismo el MACD, que cuando se coloca en terreno negativo suele marcar un tramo muy potente de bajadas, y observar aquí ese tramo en el MAC, ¿vale? Estos enormes movimientos de cortos que nos puede dar en gráficos de 4 horas. Hoy hemos tenido un movimiento ya interesante, de hecho ha liderado el IBEX 35 las caídas en Europa. El inicio de todo esto ha sido el sector bancario. Hemos cerrado el primer gap, ¿vale? Hemos ido a cerrar este gap, ¿lo veis aquí? Pero atentos porque esto puede ser solo el inicio de la continuación bajista, que esto pueda traer pues consigo más movimiento. No nos olvidemos que tenemos también más gaps pendientes de cierre a niveles inferiores y que, bueno, estos niveles de los 8.800 o incluso, como os digo, el movimiento de ir a buscar la zona de los 8.600, 8.500 puede ser bastante importante tan solo si se produce la secuencia, ¿vale? La secuencia de oscilaciones entre el alza y la baja en el tema de la bolsa española, ¿vale? Y bueno, hasta aquí, estimados traders, el webinario de hoy. Espero que os haya parecido interesante, curioso y de análisis a nivel macroeconómico, combinando las volatilidades, los índices americanos, acciones como Apple, llevando también ese contexto al índice español del IBEX 35 y viendo cómo todo está perfectamente establecido, unido, y en el cual, pues bueno, podemos tener, la verdad, interesantes oportunidades, ¿vale? Para los próximos días. Respecto a la línea negra, es la media de 30 sesiones, ¿vale? La media de 30 sesiones suele ser muy interesante, sobre todo para hacer un alisado en el precio, ver un poquito las tendencias, o sobre todo cuando se produce este movimiento que veis aquí de curvatura. Esto sí que suele ser interesante en los giros, ¿vale? Y luego nada más, ¿vale? Hoy os he querido dar, pues eso, prácticamente 45 minutos, 40 minutos, unas pinceladas de toda la metodología que aplico en mi método. Y aquellos, como digo, que queráis seguirme, recordar en mi Twitter, @aneiroschan,
¿vale? Donde tenéis aquí toda la información de mi formación. Y nada más. Muchísimas gracias a todos. Os espero en los próximos webinarios con JFD Bank y conmigo Alberto Chan, director general del Gurú del Trading. Que tengáis muy buen trading y muy buen día. Muchas gracias, Alberto, por el webinario de hoy. ¿Vale? Y informaros a todos que Alberto va a hacer un webinario con nosotros mensualmente, así que bueno, atentos a la parte de nuestra página web, de la parte de webinarios en vivo, que ahí iremos colgando pues el calendario para el mes de noviembre y así sucesivamente. Un poco por continuar, no sé si alguna pregunta que tengáis con respecto a JFD. Sí, nos pregunta Guadil que si el webinario va a ser grabado y sí, si os vais al canal de YouTube de JFD, ¿vale? Aquí lo encontramos, tenemos este webinario grabado y aquí en esta pestañita, ¿vale? En JFD en español, ¿vale? Podéis encontrar todos los webinarios que vamos haciendo, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, ya las formaciones que hemos hecho sobre MetaTrader y demás. Pues desde aquí, si seguís el canal, ¿vale? Pues le dais a follow o a seguir, vamos. Cada vez que subamos un vídeo ya sabéis que YouTube os lo notifica, por si queréis seguirnos, ¿vale? Pero todos los webinarios que hacemos están grabados y subidos al canal de YouTube, ¿vale? ¿Vale? Importante siempre pues, recordar que este webinario ha sido patrocinado por el informe de transparencia de JFD Bank. Somos una entidad totalmente de MEA y no lo decimos, no solamente lo decimos de boquilla, sino que lo demostramos, ¿vale? Y como segundo punto, ¿vale? En la parte de acciones al contado, aquí las podéis operar sin ningún tipo de comisión, ni de compra, ni de venta, ni de custodia, incluso por